Hola, espero que estén muy bien. En este video voy a mostrarles una nueva review de este televisor Samsung QLED Q70T que es del 2020, pero muchas personas aún se preguntan si vale la pena comprarlo para este 2021. Bueno, primero que todo aquí pueden corroborar que se trata del Samsung Q70T, en este caso de 55 pulgadas. Las bases como tal suelen variar dependiendo de cada país y de cada tamaño. El tipo de panel que tiene este televisor es VA. Entonces miren, lo que quiero mostrarles primero es este problema de manchas moradas cuando el contenido tiene alto rango dinámico y tiene partes oscuras. Miren, esto es un problema que le ha ocurrido a varias unidades, porque en un video pasado que subí de este televisor comparándolo contra el Sony X900H lo mencioné y lo mostré. La verdad pido disculpas porque cuando hice la review primera de este Q70T a mediados del 2020 y cuando lo he comparado con televisores anteriores, la verdad yo no había notado ese problema de esas manchas, que no se nota en todo tipo de contenido, es en algunos demos específicos. Por ejemplo, aquí en este demo no se nota, pero sí que se nota de pronto el efecto de nubosidad o de clouding, teniendo en cuenta que este televisor, si bien soporta panel VA y tiene una relación de contraste nativa relativamente alta, que es de 7144:1, no soporta retroiluminación Full Array ni tampoco local dimming. Su retroiluminación es Edge. Por ende, como vemos aquí, cuando se ve desde un lado ángulo muy pronunciado, ese problema entre comillas de clouding o de resplandores sí que es notorio. Y aquí en esta parte, no sé si pueden notarlo, esas manchitas moradas, que es el problema que ya vieron con ese sol rojo, se nota. No es que sea algo terriblemente molesto, por lo menos no para muchas personas, y no es que siempre esté allí, es solamente con algunos demos específicos y sobre todo en contenido que tiene alto rango dinámico. Y además quiero que entiendan que no en todos los televisores ocurre, porque en ese video donde comparé este Q70T con el X900H de Sony les pregunté a varios suscriptores y algunos me decían que sí, notaban el mismo problema, y otros me decían que no, utilizando los mismos demos. La verdad, a mí cuando lo noté me dio pereza llamar al servicio de garantía, porque pues es un televisor grande y a veces toca llevarlo. Entonces, si les soy sincero, a mí me dio pereza y no me pareció un problema brutal ese tema de las manchas moradas. Y el problema de los resplandores en los bordes que están notando y que son más perceptibles cuando se ve desde un lado, es un problema normal. No es problema como tal, es algo normal, porque como ya saben no tiene Full Array y tiene retroiluminación Edge. Pero este problema o estos resplandores son muchísimo más notorios en televisores que tienen paneles IPS, ya sea que tengan o no retroiluminación Full Array. Entonces miren, lo que les quiero dar a entender con esto es que en general el Q70T, a pesar de que no tiene Full Array, tiene un tema de colores negros muy decente, teniendo en cuenta precisamente que no tiene esa retroiluminación Full Array y que tampoco tiene local dimming, y que en contenido donde haya más color y unas partes con escenas oscuras, esos problemas de clouding y de esas manchas moradas no son tan notorios y de hecho son casi imperceptibles. Pero sí desde un ángulo o lado muy pronunciado, debido a que los paneles VA no tienen buenos ángulos de visión, son televisores para ver principalmente siempre de frente. Entonces al verlos desde un lado sí que se va a notar más ese efecto de nubosidad o resplandor, y por ende muchas personas piensan que es un defecto de fábrica, pero no, es algo normal. Lo que sí puede ser el defecto de fábrica son estas manchas moradas. Entonces si a ustedes les aparecen, sí, entonces como a mí, no les dé pereza y llamen al servicio de garantía, o si les toca llevarlo al almacén, pues llévenlo para que se los cambien por otra unidad. Ya por supuesto, cuando en la imagen aparecen pues muchísimos más colores vívidos, esos problemas de clouding y de manchas moradas son prácticamente imperceptibles o casi inexistentes. Entonces aquí en este contenido con color ven que los ángulos de visión, como ya saben, en los paneles VA no son buenos, por ende son televisores para ver siempre de frente, o por lo menos no desde un ángulo de visión muy amplio. En todos los modos de imagen a mí me parece que este televisor hace un muy buen trabajo en el tema de colores. Quizá para algunas personas pueda parecer
que los colores lucen muy saturados, para otras les puede parecer que lucen geniales, ya es cuestión de gustos. Aquí les estoy mostrando entonces en cada modo de imagen cómo se ve de frente y viéndolo desde un lado, que no es lo que yo recomiendo, porque si se ve desde un lado muy pronunciado los colores empiezan a verse demasiado blanquecinos y no es un defecto de fábrica, es una característica de los paneles VGA que tienen alto contraste, no van a tener buenos ángulos de visión. Ahora bien, en el tema de escalado de imagen, para esto voy a utilizar este videoclip y voy a bajar la resolución hasta 480p, y esto es muy importante porque muchas personas de hecho usan sus televisores 4K en la mayoría del tiempo para ver televisión a través de decodificadores de cable, y en la mayoría de países la resolución máxima que les proveen los canales es hasta 720p o HD, y de hecho la mayoría es una resolución inferior. Entonces miren, en baja resolución 480p en algunas partes sí que se puede notar algo de pixelación o un poquito como de opacidad o de borrosidad, pero no es algo terrible, teniendo en cuenta precisamente que estamos hablando de una resolución excesivamente baja. Sea por donde sea que se le mire, no es que haga un trabajo terrible, a mí no me parece, teniendo en cuenta eso, que la resolución es muy baja. Ya cuando cambia la resolución a 720p o HD, y no solamente pasa con este videoclip sino con todo tipo de contenido, el trabajo es mucho mejor. Se puede notar también un poco de pixelación en algunas partecitas, borrosidad, pero como les digo, es algo que pasa, es normal y pasa en casi todos los televisores 4K. Aún en aquellos de gama super alta, sea como sea, de donde sea que se mire, se va a ver ese problema entre comillas. Y ya es a partir de 1080p o Full HD en donde me parece que este y todos los televisores 4K hacen un muy buen trabajo en tema de escalado de imagen. El contenido no parece 4K nativo, eso es imposible, pero sí se ve muchísimo mejor, una resolución donde no se va a notar pixelación ni borrosidad. De hecho pareciera que tuviera un poquito más de resolución del Full HD. No va a llegar al 4K, pero sí que se ve muchísimo mejor. Cuando el contenido tiene 1440p de resolución, la verdad es que la mejoría es muy brutal. El contenido de hecho pareciera que se acercara al 4K casi que nativo, no llega a ser nativo, pero sí muy similar a la resolución 4K. Y en 4K, por supuesto, este televisor puede reproducir contenido a través de aplicaciones de streaming, o si sus operadores de cable les ofrecen servicio en 4K, que eso pues casi no sucede. Creo que son muy pocos países los que se pueden dar ese lujo. Puede reproducir contenido en SDR y en HDR sin problemas. Aquí les estoy mostrando de nuevo cómo se ve desde un lado muy pronunciado. Los colores lucen blanquecinos. Recuerden que es algo normal de los paneles VGA que tienen un alto contraste. El tema del manejo del movimiento en este televisor me parece que es muy bueno. No hay problemas perceptibles, por lo menos no para el ojo y cerebro humanos. En cuanto a stutter, tartamudeo, blur o borrosidad, o judder y vibración, la verdad es que aquí vuelvo y se los muestro. En este tipo de escenas donde hay como barrido de pantalla o donde hay mucho movimiento, se ve muy bien. Y esto es gracias a que en cada modo de imagen, en los ajustes de claridad de imagen en automático, cuando el contenido tiene más de 30 FPS, hace un trabajo genial. Pero cuando el contenido tenga muy bajos FPS, entonces sí toca jugar con esos parámetros de reducción de borrosidad y de vibración. También está este movimiento libre de LED o LED Clear Motion, que si bien en contenido que tiene pocos FPS hace muy buen trabajo, ya en este que tiene más FPS lo que hace es que crea ese efecto como de tartamudeo, que hace como ese efecto de que estoy haciendo con los dedos, de tartamudeo o stutter. Entonces yo recomiendo en este caso, cuando el contenido tenga más de 30 FPS, desactivar el movimiento libre de LED, solo usarlo cuando tenga pocos FPS. Y más bien cuando tenga pocos FPS jugar con esos valores, y cuando tenga muchos simplemente colocarlo en automático, porque la gran mayoría del tiempo hace un trabajo casi perfecto. En cuanto al manejo de los reflejos, por supuesto tiene que ver también con el contenido que estamos viendo. Usualmente cuando hay muchas partes oscuras, el haz de luz con el que estoy apuntando la pantalla es un poco más amplio, la circunferencia de ese circulito de luz es más grande, pero ya cuando en la pantalla hay más colores vívidos, esa circunferencia del círculo de luz es un poquito más pequeña. El tema de los reflejos, del manejo de los reflejos, no es un punto fuerte de los paneles VGA. Aún así me parece que este Q70T
hace un trabajo, digamos que decente, teniendo en cuenta que tiene un alto contraste de 7144:1. Vamos ahora con el apartado gaming, y para esto voy a utilizar esta consola Xbox Series X. Cuando uno conecta la consola se crea un icono, la mayoría del tiempo aparece desconocido. En otros televisores Samsung he visto que de forma automática lo reconoce y activa el icono de Xbox. Aquí lo que hago es simplemente editar este icono para que por lo menos reconozca o se sepa que tengo conectado aquí una consola de videojuegos. Ya es algo simplemente estético, si lo decimos de alguna forma. Vamos ahorita entonces a ingresar como tal al menú de la Xbox Series X. Pero bueno, antes vamos a ingresar a este videojuego Gears 5, que es uno de los pocos que me permite resolución 4K hasta 120 fotogramas por segundo, y mientras carga el juego voy a mostrarles como tal lo que me permite el modo juego o las configuraciones del modo juego de este Samsung QLED Q70T. Aquí vemos entonces que el modo juego se activa de forma automática. Como tal, en la configuración del modo juego está este ecualizador de negro dinámicos que al aumentarlo se crea más claridad, pero puede generar algo de opacidad. Yo prefiero dejarlo en 0. Aquí en configuración del Game Motion Plus del juego, estos valores tal cual como vienen de fábrica. El movimiento libre de LED solamente activarlo cuando el videojuego tenga muy pero muy pocos FPS, y esta función de HGIG o HDR Gaming Interest Group conviene dejarla activada, y recuerden que solamente se permite activar cuando el videojuego como este Gears 5 tienen HDR o alto rango dinámico. Estas configuraciones que les muestro aquí son personales: brillo 50, contraste 50, definición 10, color 30, tinte VR en 0, el mejorador de contraste sí siempre en alto, y el color en tono de color en estándar. Y estos gamas ST.2084 en -3 y detalle de la sombra en -2. Es una configuración personal que ayuda a disminuir el efecto de clouding, pero por efectos prácticos voy a resetearlo, y estos son los valores que vienen de fábrica. Y así vamos a hacer esta review en el apartado gaming con este Q70T. Bueno, para poder activar los 120 Hz en 4K en este videojuego Gears 5 y en otros que lo permitan, lo primero que hay que hacer es ingresar al menú de la Xbox Series X. Aquí vemos entonces, corroboramos que este televisor sí permite los 120 Hz en 4K, por ende sí puede mostrar videojuegos hasta 120 fotogramas por segundo en 4K cuando estos lo permitan. Lo único con lo que no es compatible este televisor es con Dolby Vision, porque los televisores Samsung no soportan esta tecnología de alto rango dinámico. Aquí entonces vemos con todo lo que es compatible. Por supuesto, ya mencioné que no es compatible con Dolby Vision. Activamos la tasa de refresco variable o frecuencia de actualización variable o variable refresh rate, y cambiamos la tasa de refresco hasta 120 Hz, que recuerden me lo permite hasta 4K. Aquí de nuevo corroboramos y que todo está activado. Vamos entonces de nuevo al videojuego Gears 5 e intentamos activar los 120 fotogramas por segundo, porque al principio, como la tasa de refresco en el menú de la Xbox estaba en 60 Hz, no me permite cambiarla. Entonces, si esto les pasa, simplemente le dan atrás, se salen hasta el menú principal y vuelven a entrar al modo multijugador. Le dan de nuevo en configuración, en modo de video, aquí en opciones, aquí en la parte de opciones en video, y ya ven entonces que les permite cambiarlo hasta 120 fotogramas por segundo, manteniendo obviamente la resolución máxima posible 4K. Y listo. Aquí corroboramos entonces que la máxima resolución es 4K, que permite HDR, que permite en este caso la tasa de refresco variable es FreeSync. Este televisor también admite tasa de refresco variable G-Sync. Aquí vemos entonces VRR, HDR. Y así es como se ve jugar en 4K a 120 fotogramas por segundo en este televisor Q70T. La verdad es que sí, ya noto fluidez. Cuando dice el gameplay con la consola con este Q70T, el error que cometí fue que no activé los 120 fotogramas por segundo en este videojuego. Pido disculpas, aquí ya los he activado y sí que se nota una buena fluidez, una diferencia en comparación de jugar en 4K 60 fotogramas. Aquí jugando en 4K 120 fotogramas, por supuesto sí que se nota mucho mejor. En temas de input lag, este televisor en 4K 120 Hz tiene 5,5 milisegundos. Por supuesto, en este puerto HDMI 2.1
1 y a 60 Hz con videojuegos en SDR es de 9,2 milisegundos y con HDR de 10,4 milisegundos. Me parece entonces que este es un televisor de gama media, por así decirlo, de un precio relativamente asequible. Esta versión de 55 pulgadas, por lo menos aquí en Colombia, puede llegar a costar en promedio unos $800, no sé en sus países, pero me parece que por ese precio y teniendo en cuenta que tiene todas estas tecnologías gaming, el HDR, los 4K 120 Hz, las tasas de refresco variable FreeSync y G-Sync y por supuesto el modo automático de baja latencia, me parece que vale mucho la pena para disfrutar con las consolas PlayStation 5, con la Xbox Series X o con una tarjeta gráfica de PC ultra potente. Ya en lo que tiene que ver con la cantidad de brillo, este televisor con contenido que tiene SDR en un modo de imagen diferente al modo juego arroja 450 nits, con HDR 455 nits y con el modo juego incrementa un poquito hasta 463 nits. El tiempo de respuesta de este televisor es de 15 milisegundos, que la verdad no está nada mal, tiene una muy buena fluidez, no noto problemas ni de ghosting, ni de judder, ni de stutter, ni de borrosidad. El problema, entre comillas, entonces, es que al jugar videojuegos con HDR como este Destiny 2 que tiene partes oscuras, se nota el mismo problema de las manchas moradas que aquí les estoy mostrando aquí, que ya les mostré al principio de este video. Aquí entonces pueden ver también que se nota y son más perceptibles cuando se ve el televisor desde un lado o ángulo muy pronunciado. También se notan de frente, pero son más notorias al ver la pantalla desde un lado. Como ya les dije, es un defecto de fábrica. Si a ustedes les ocurre, llamen al servicio de garantía porque no ocurre en todas las unidades y es perceptible solamente cuando hay mucha oscuridad en el videojuego, porque cuando ya aparecen partes con colores más vívidos, ese problema de manchas moradas es casi imperceptible. Entonces no juzguen al televisor porque a mí me pasó y porque a algunos les pasó. Eso es un defecto, como ya dije, de fábrica, y no les dé pereza como a mí y llamen al servicio de garantía si esto les llega a suceder. La función conocida como Screen Mirroring o compartir pantalla es posible. En la mayoría de televisores aquí en el menú esa función, para poderla activar, está el iconito que se llama emitir, en algunos se llama transmitir, en los Samsung se llama Smart View. Esperamos a que reconozca los televisores, en este caso que tengan en su hogar, en este caso tengo dos encendidos y le damos al que es. Tengan en cuenta que lo recomendado es que ambos dispositivos, el teléfono móvil y el televisor, estén conectados a la misma red Wi-Fi o Wi-Fi, como le quieran llamar. Esperamos entonces en la función de Multiview que están viendo se activa de forma automática, que es mostrar las dos pantallas al mismo tiempo, la pantalla del teléfono móvil, y en este caso se puede o bien con la pantalla de la aplicación de YouTube nativa del televisor, o bien con algo que tengan conectado a una entrada HDMI. Aquí voy a mostrarles entonces que esta función de Multiview el televisor lo permite, o bien con algo que tenga conectado a una entrada HDMI, como por ejemplo en este caso esta consola Xbox Series X, o bien con la aplicación nativa YouTube del televisor. También me permite esta distribución de sonido activarla para modificar el porcentaje de salida en caso de que por ejemplo quieran que ambas pantallas se escuchen al mismo tiempo. También se puede elegir por supuesto una sola pantalla, volver al Multiview, elegir la otra pantalla si así se quiere, de nuevo regresar al Multiview. A veces la pantalla del celular se demora un poco en cargar, pero eso tiene que ver principalmente con la velocidad que tengan de internet o con algún tipo de interferencia que haya, pero la mayoría del tiempo funciona muy bien. En cuanto a la velocidad de apertura de aplicaciones en este televisor, me parece que es relativamente rápida, no tengo quejas al respecto. La única queja en este caso es que la búsqueda por medio de comandos de voz en este navegador, en principio así de forma digamos que de primerazo no la permite. Hay que entrar a un navegador, en este caso por ejemplo vamos a entrar a Google para poder intentar la búsqueda por medio de comandos de voz, que en español, aquí como pueden notar, en algunos países aún no sé por qué no está disponible. Samsung prometió que iba a arreglar esto, pero hasta ahora nada. Repito que no sé por qué, no me dan razón sobre esto, y cambiándolo a inglés sí que es posible y es relativamente precisa. Aquí entonces estoy haciendo una prueba y reconoce todas las palabras tal cual que le he acabado de dictar.
le damos en completado y listo. La navegación como tal, bueno, la apertura de páginas web es también relativamente rápida. Esto depende también, por supuesto, de la velocidad de internet que ustedes tengan. La navegación, digamos que no es la mejor, no se compara a lo que se puede lograr con los controles Magic de los televisores LG, pero por lo menos no es que sea brutalmente estresante comparado con otros televisores. Y al entrar a una página web donde queramos reproducir algún contenido de películas para adultos, películas normales, anime, etcétera, se puede. Aquí voy a hacer la prueba entonces con esta página, animeflb.net. Tengan en cuenta que la publicidad, esos pop-ups de publicidad que a veces aparecen pueden variar dependiendo de cada página. Esta página, por lo menos en esta versión, no me muestra casi publicidad, muy rara vez aparece. La velocidad de carga también depende, por supuesto, de la velocidad de internet que ustedes tengan, pero en general, bueno, lo hace muy bien, carga muy rápido las páginas. Se puede, por supuesto, agrandar si así se quieren, que es como lo más normal. También se puede adelantar y retroceder y, por supuesto, ponerlo en play y en pausa sin ningún problema. Aquí entonces voy a mostrarles también, voy a minimizar primero la pantalla. Voy a dejarla así y voy a mostrarles también cómo se ve el tema de los ángulos de visión, que como ya saben no es muy bueno en los paneles VA, pero recuerden que es algo normal, que no es un defecto de fábrica. Aquí se ven, así se ve entonces utilizando todos los modos de imagen este contenido de anime. Miren, la fluidez de este televisor Q70T con este sistema operativo Tizen propio de esta marca coreana Samsung es bueno, no tengo quejas al respecto. Entra de forma rápida a todos los comandos, no hay así una ralentización que uno diga que sea estresante. La verdad es que no hay problemas al respecto. La fluidez me parece entonces buena. A la hora de entrar a aplicaciones, la carga de estas también me parece que es relativamente rápida. La interfaz o pasar de una aplicación a otra o de una funcionalidad a otra, me parece que la rapidez es buena, tampoco tengo quejas al respecto. En el apartado de aplicaciones, tengan en cuenta que, bueno, primero, este televisor tiene un espacio de almacenamiento de 3.82 GB, que puede ser más que suficiente para cualquier persona. En este apartado también lo que podemos hacer es desinstalar aplicaciones, reinstalarlas en caso de que presenten errores, agregarlas al menú de inicio, bloquearlas. Tengan en cuenta que este televisor soporta las aplicaciones más populares como DirecTV Go, Disney Plus, Netflix, Facebook Watch, YouTube, Apple TV, HBO Go, entre muchísimas otras. Y a la hora de buscar aplicaciones, este teclado también es muy fluido, no se ralentiza, no se pega, no tengo quejas al respecto. Y este es el control conocido como One Remote, pequeñito, con poquitas teclas, muy ergonómico. Los modelos 2021, la principal diferencia es que vienen con panel solar y se puede cargar también por medio de cable tipo USB, tipo C, mientras que este viene con pilas removibles o pilas cambiables. Este televisor también cuenta con esta función modo ambiente, que simplemente es una función, digamos que decorativa, para aquellos que de pronto no quieran ver una pantalla negra en sus paredes y entonces quieran utilizar este televisor como un cuadro decorativo, se puede hacer. Y también, por supuesto, permite conectar vía Bluetooth su teléfono móvil para que puedan escuchar música al mismo tiempo que, por ejemplo, el televisor muestra imágenes o una sola imagen, si así se quiere. Es una funcionalidad que yo la verdad nunca utilizo, pero que algunas personas sí pueden llegar a encontrar muy útil. Aquí entonces vemos que se puede conectar el teléfono móvil para escuchar música al mismo tiempo que se muestran las imágenes. Ya para terminar, voy a dejarlos con una prueba del sistema de sonido de este televisor, que tiene una potencia de 20 watts. En cuanto a tecnologías de sonido, soporta Dolby Digital y también soporta Dolby Atmos, pero no soporta DTS. Me gustaría saber ustedes qué piensan en la caja de comentarios acerca de este televisor, dejando de lado ese defecto de fábrica de las manchas moradas. Recuerden que es un defecto de fábrica. Recuerden que los ángulos de visión terribles no es un defecto de fábrica, que es un tema normal de los televisores que tienen paneles VA con un alto contraste. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity.
sacred union of our every